Mateo 27, versículo 46. Vamos a leer todos la palabra del Señor esta mañana. Mateo 27, versículo 46. Búsquelo allí en su Biblia. Amén. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Padre, te entregamos este tiempo con tu palabra, que nuestros oídos sean abiertos y que nuestro corazón sea una buena tierra, Señor, donde esta semilla se pone, esta semilla eterna de tus palabras, y podamos producir, Señor, fruto cual 30, 60, 100 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tome asiento, mi hermano. Ponga su teléfono en silencio y vamos a tener un buen tiempo con la palabra de Dios. Recuerde que este mes estamos en un énfasis que es Jesucristo, nuestra victoria, como los hermanos que hicieron aquí la cartelera muy bonita, muy bien ambientada, muy bien desarrollada, con el concepto de que Jesús resucitó. Y podríamos hablar de muchos. Esto es un texto que hemos leído, que lo podemos encontrar en Lucas 23 y en Juan 19. Marcos no lo tiene no lo tiene en sí como está en estos tres evangelios. Y es un texto maravilloso, pero algunos comentaristas dicen que es un texto algo extraño, porque hace 8 días estábamos celebrando la resurrección de Cristo, ¿no? Y estábamos recordando que no se quedó en la tumba, sino que se levantó de la muerte. Pero pasaron días, pasaron horas, ¿y qué ocurrió? Y el Señor, cuando está allí colgado, Jesús es sentenciado ilegalmente en su momento, en la madrugada, ¿no? No fue un juicio correcto como estaba estipulado. No fue un juicio hecho como decía la ley. Fue un juicio que quebrantó varias leyes y normas que habían en el momento. Pero Jesús fue llevado a la cruz a eso de las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana fue colgado, la hora tercera. Pero a las 3 de la tarde estaba ocurriendo esto que acabamos de leer. El Señor muere, pero la muerte no le quita la vida. Dice claramente ahí que Él entrega su espíritu. Son dos cosas diferentes. Y a eso de las 3 de la tarde el Señor ya había dado su último suspiro, su último aliento de vida y había entregado. El Señor, antes de morir, ora al Padre. Le dice: Dios mío, evocando el Salmo 22, capítulo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hace no más de 8 días salió una misión al espacio, ustedes lo han visto, la Artemis con la nave Orión, y estuvieron allí unos días desde la Tierra a dar la vuelta y conocer la cara oculta de la Luna, ¿no? Hay muchas canciones que hablan de esto, hay muchos poetas que han escrito sobre esto. Y hubo un momento durante la misión que esos 4 astronautas se quedaron sin comunicación.
Yo seguí el despegue y el aterrizaje en vivo por el canal de YouTube de la NASA. Y hubo un momento alrededor de 45 minutos que se quedan sin comunicación, porque desde esa cara de la luna a la Tierra, las ondas de radio no funcionan. Oscuridad total, tinieblas, un mundo inexplorado nunca antes. Nunca un ser humano había estado allí. Nunca alguien como nosotros de carne y hueso había volado y estado allí. Todo podía pasar. Podían quedarse totalmente sin comunicaciones, los equipos de la nave fallar, no tener un retorno a la Tierra, y en este momento no sabríamos dónde estuvieran, hasta donde sus recursos de oxígeno, combustible y todas estas cosas llegaran. Y me acordaba mientras veía esta transmisión de este texto, cuando el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lama sabachthani. El Señor queda aislado de su comunión íntima y estrecha que viene desde la eternidad hasta la eternidad con el Padre. No hay comunicación, no hay oración que valga. Todo el peso de nuestro pecado había caído sobre él. Parece que el rostro de Dios se había escondido del mismo Señor Jesús. Parece que solamente las tinieblas y el pecado que le oprimían allí colgado de esa cruz, ya a la vuelta casi de 6 horas en un sufrimiento y un padecimiento irrepetible, habían hecho en él lo que nadie podía llevar: el peso de todo el pecado de nuestra humanidad, de todas nuestras injusticias. Cuando estaba por desconectarse esta nave que iba a la luna, unos minutos después, y es verídico por todas las transmisiones que nunca habíamos visto un viaje a la luna tan en vivo como el que ocurrió estos días. Y cuando estaba esto por ocurrir, hubo uno de los astronautas que dijo algo: mientras nos acercamos al punto más cercano a la luna y al más lejano de la Tierra, mientras seguimos desentrañando los misterios del cosmos, quisiera recordarles uno de los misterios más importantes que están aquí en la Tierra: el amor. Y agregó este astronauta: Cristo dijo al responder cuál era el mandamiento más grande, que era amar a Dios con todo su ser. Y él, siendo también un gran maestro, dijo que el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mayor púlpito, escenario público para predicar la palabra de Dios? Todos los ojos de todas las naciones, de todos los continentes puestos en esto, y un hombre de ciencia, un hombre de matemáticas, de números, con una gran trayectoria, se levanta y lo dice. Mis hermanos, no solamente se predica la palabra de Dios aquí. Dios nos da muchos púlpitos donde predicar. Este astronauta lo aprovechó al 100% y envió un mensaje contundente a la humanidad. Se pueden ver las estrellas, se pueden ver la luna más cerca, se pueden ver los misterios del cosmos, los mares, los volcanes que hay en esa cara oculta de la luna, los materiales que hay allí, los minerales. Pero hay algo que no tiene ese planeta, ese sitio, y es el amor que Cristo puso aquí. No fue visitado por ese amor y ese sacrificio de la obra de Cristo como fue puesta aquí en la tierra, y esa sangre que dice la palabra que habla mejor que la de Abel, sigue aquí hablándonos y dándonos redención. Amén. Mis hermanos, tenemos muros, estados, reels, donde podemos compartir la palabra de Dios, pero también tenemos una vida real,
una vida cotidiana, una vida relacional con otros, donde nuestras actitudes y nuestras palabras son el escenario donde podemos compartir del Señor. Esto ocurrió allí. Y cuando Jesús está en la cruz y dice, consumado es, pagado es un término que se usaba allí entre su cultura y su tiempo, que se usaba en las facturas. Esta factura está pagada. Esta factura está pagada en su totalidad. Ese término que se usa y se traduce de las palabras de Cristo en la cruz, consumado es una palabra que nos dice, todo está pagado en su totalidad. Imagínese usted cuando un niño iba con sus padres, un niño judío, iba con sus padres a esa fiesta de Pascua, que fue aquella fiesta donde precisamente Jesús es dado a muerte, es sentenciado y crucificado, y ve a sus padres con un animal, con una ofrenda, con un sacrificio vivo. Y le pregunta a sus padres, ¿y esto qué es? Papá, mamá, ¿para qué llevamos este animalito? Pues lo llevamos al templo para entregárselo a unos señores que se llaman sacerdotes, y ellos lo van a ofrecer por nosotros, para que nuestros pecados sean cubiertos. Años después, van otra familia y ve otros que van con un corderito y esa familia no lo lleva. Y un niño le pregunta a sus padres, papá, mamá, ¿pero por qué nosotros no llevamos un cordero? ¿Por qué nosotros no llevamos una ofrenda al templo? Y esos padres le dicen al niño, porque ya después de que apareció aquel hombre que fue crucificado, no es necesario hacerlo. Imagínese ese escenario en aquellos tiempos. La maravilla de entender lo que la cruz hizo. Y es que, ¿qué fue consumado en la cruz? Porque a veces nosotros lo sabemos, pero lo olvidamos o no lo tenemos claro, o necesitamos conocer más desde las Escrituras. ¿Qué consumó Jesús en la cruz allí clavado? Hace unos días veíamos un curso de descubrir el estudio bíblico y veíamos algo que se llama los tipos. ¿Recuerdan? Los tipos. En ese curso aprendimos los tipos que hay desde el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento. Pues una de las cosas que fueron consumados fueron los tipos, las promesas y las profecías de Cristo. Fue consumado eso. ¿Recuerdan la serpiente que veíamos en uno de los ejemplos de las clases? Pues la serpiente fue puesta porque el pueblo de Israel estaba por una serie de situaciones enfermo y tenían que mirar a aquella serpiente que fue levantada en el desierto. Eso era un tipo de Cristo. Cuando muchos, por la tradición, por la lectura, por el conocimiento, vieron a Cristo allí clavado, recordaron la serpiente. Y el Señor les había dicho, la señal que les será dada en sus predicaciones públicas será como cuando la serpiente fue levantada en el desierto. Y luego dijo, no será otra señal sino la de Jonás. ¿Recuerdan? Que estuvo 3 días en el vientre de un pez. Dijo, 3 días estaré en la tumba, pero al tercer día me levantaré. Eso fue consumado. Los tipos, las promesas, las profecías, el Cordero Pascual. Y quiero que vaya a 1 Corintios 5, 7, porque aquí el apóstol Pablo le confirma a los corintios lo que ocurrió en la cruz. Dice la palabra de Dios, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, él usa la palabra levadura, habla del pan, habla de estas cosas, porque sabían
que con esto en la Pascua era muy importante partir el pan, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Lea allí en su Biblia, versículo 7. Ya fue sacrificada. No había que ofrecer más corderos ni animales. La Pascua ya estaba ofrecida. El cumplimiento de lo consumado, pagado en la cruz, tiene que ver con las promesas hechas, con las profecías hechas, con los tipos de Cristo que en el Antiguo Testamento eran sombra y algunos no podían entender por qué aparecía esto, por qué aparecía el maná, por qué aparecía la serpiente, por qué Jonás fue tragado por el pez. Señor, ¿qué es esto? Ellos veían esas obras maravillosas de Dios y esas cosas que a veces dejaban tantas preguntas, pero eran tipos de aquel que iba a consumar o a pagar todo en la cruz. ¿Qué más fue consumado en la cruz? Los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio. Esto tiene que ver con lo primero. En esas ceremonias y en esos sacrificios tenía que haber sangre, porque dice la ley, sin sangre no hay remisión de pecados. Acompáñenme a Hebreos 9, del 11 al 14. Vaya en su Biblia, Hebreos 9, del 11 al 14. La carta a los Hebreos es una carta muy sacerdotal. Y si queremos aprender mucho de la obra expiatoria de Cristo, en la carta a los Hebreos lo vamos a encontrar. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, tenga en cuenta ese pero, porque esto conecta con la idea anterior que no alcanzo a explicar. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Había muchos sacerdotes, pero había uno principal que se llamaba el sumo. Ese era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué había en el lugar santísimo? Aquella cajita que se llama el arca del pacto. Pero estando ya presente Cristo, el arca de la alianza, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Le está hablando a Hebreos, por eso la carta se llama Hebreos. Ellos tenían en su mente el tabernáculo de Moisés, la tienda de David, pero él está hablando a Hebreos. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, le está hablando de algo más grande, porque esto eran tipos de lo que venía. Nosotros diríamos en Latinoamérica prototipos, ¿no? Creo que así lo podemos entender más. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, porque el otro fue construido por orfebres, por hombres inspirados por el Espíritu de Dios para hacer muchas manualidades. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Este era el tipo de animales que se ofrecían, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido Yo creo que usted debe decirle a su hermano, usted ya está redimido. Mis hermanos, si esto no levanta nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro deseo cada día de estar más cerca del Señor, ¿qué lo puede hacer, mis hermanos? ¿El dinero, los bienes temporales de esta vida? La salvación, la redención que tenemos ya está hecha, ya está consumada, y lo expone muy bien aquí la carta a los Hebreos. Pero, ¿qué más fue consumado? ¿Qué más fue pagado en su totalidad? La obediencia perfecta de Cristo. Vaya a Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 8. Esto es un texto de aquellos que ponen nuestra mente y nuestro corazón a tope. Dice, y estando, está hablando del Señor Jesús, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló. ¿Lo humilló alguien? Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Alguien lo hizo obediente? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? 9 de la mañana, 3 de la tarde. Aquel hombre, aquel judío, aquel hijo de hombre, como se llamaba él mismo en los evangelios, colgado allí, en tremenda agonía. Porque antes de ser colgado en el madero, y los que estuvieron hace 8 días vieron la dimensión de los clavos que trajo en aquella cajita el pastor Felipe, que es un tamaño real. Aquel hombre colgado de esos 3 clavos, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Jesús conoció en condición de hombre una total obediencia. Una total obediencia. Cuando mi corazón es rebelde, que eso sucede casi que todos los días, a Dios, yo siempre, o el Señor por su gracia y misericordia, siempre me hace mirar al Señor Jesús. Y eso me hace agachar mi cabeza. Porque yo tengo, esa es la estatura de la obediencia que se me pide a mí como seguidor de Jesús. La obediencia fue consumada en Cristo. Se hizo obediente hasta la muerte. Y esa obediencia produjo algo muy importante, hermanos. Y quizás este sea el punto más amplio de lo que tengo para compartir hoy. Y es que esa obediencia le dio satisfacción a la justicia de Dios. La justicia de Dios tenía una demanda que aún por todos los sacrificios pascuales, que aún por todo lo que se había hecho años atrás, no había llegado a su punto de satisfacción completa. Porque el hombre no solamente desobedeció orgullosamente, el hombre traicionó a Dios. Algunos teólogos dicen, porque a nosotros nos preguntan, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Cierto? El orgullo, la desobediencia, esto, pero allí implícitamente, y es verdad, pero implícitamente lo que hubo allí fue una traición, porque el Señor le había entregado señorío, autoridad. Si usted lee Génesis capítulo 2, el Señor le había entregado todo esto. Gobiérnelo, júzguelo, es una de las traducciones. Administrelo. Todos estos bienes son puestos al hombre, y el hombre llega y se los entrega a otro. Eso se llama traición. ¿Cierto? Los que entienden un poco de informática saben que si yo trabajo para una compañía y se me dan todas las claves, los passwords, todas estas cosas de mi empresa,
y tengo acceso a todo, y yo le paso todas estas bases de datos y password a otra empresa, no solamente estoy cometiendo un delito, estoy cometiendo una traición, entregando la información de mi empresa a otra. Eso no lo puedo hacer. Y eso fue en parte lo que el hombre hizo, traicionó. Y es el juicio de Dios estuvo allí, porque un Dios justo y bueno no podía decir, no, tranquilo, no pasa nada. No, sigue pecando y sigue escuchando a la serpiente. No, sigue en tus cosas. Todos nos equivocamos, ¿no? Todos cometemos errores. Un Dios bueno y justo, con los estándares morales que tiene y santo, no podía pasar por alto esto. Se propició sacrificios, sustitutos, hasta que llegó el hombre perfecto, que fue Cristo, y se ofreció en sacrificio, y con su obediencia consumada nos hace justos delante de Dios. Ahora, una de las doctrinas recurrentes, fuertes, que están en las Escrituras, es la justificación. Si usted hizo el curso de doctrinas básicas, usted ve allí en el capítulo 7 que habla de la justificación, si logra recordarlo. A mí para hacer esta predicación me tocó repasar por allí, porque la doctrina de la justificación nos enseña que somos justificados por la obra de Cristo en la cruz. Imagínese usted que le ponen a usted los 10 mandamientos ahí en Deuteronomio 6. A diferencia de Éxodo 20, en Deuteronomio 6 dice primero, amarás al Señor tu Dios. En Éxodo 20, como yo los aprendí desde que era casi un niño, allí no dice, amarás al Señor tu Dios. Simplemente te pone los mandamientos de frente, a secas, como dicen aquí. Pero en Deuteronomio 6, imagínese usted, y con esto quiero que vaya buscando en sus Biblias Colosenses 2 del 13 al 14, porque tenemos que entender que la consumación de la obediencia de Cristo trajo la justificación de la cual nosotros disfrutamos hoy. Usted estaba condenado, acusado, y usted y yo necesitábamos como un abogado que nos dijera, un momento, ahí vamos a interponer una defensa. ¿Defensa cuál? Si somos culpables. ¿Defensa cuál? Por eso allí viene a operar la gracia. Y por eso tenemos que entender primero la justificación. Imagínese usted que el primer mandamiento lo está mirando usted, personifique los mandamientos. Imagínese usted que el primer mandamiento lo mira usted y le dice a usted, tú me has quebrantado. Luego aparece el segundo mandamiento de la ley y lo mira usted y le dice, a mí también me has quebrantado. Y aparece el tercero, el cuarto hasta el 10 y le dice a usted, todos los mandamientos, no matarás, no hurtarás, ¿cierto? No adulterarás. Cada uno de los mandamientos le puede decir a cualquier humano en la tierra, tú me has quebrantado, ¿o no? Vaya a Colosenses 2 del 13 al 14. ¿Cómo somos justificados? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos. Usted está ante el juez y el juez le dice, pero es que no encuentro pecado, no encuentro aquí delitos.
Y usted dice, no, pero yo sí he cometido delitos. Anulando, siga hasta el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿Sí ve lo que estaba ocurriendo allí en la cruz? La consumación. Pablo a los colosenses les tiene que aportar esta figura de un acta de decretos que era las acusaciones legales que tenía un delincuente, alguien que tenía una responsabilidad porque había incumplido. Pero dice, esperen, colosenses, les digo algo que pasó allí, que se consumó allí en la cruz. Versículo 14, el Cristo anuló el acta de los decretos que había contra ustedes, colosenses, y que les era totalmente contraria. Es que añade que nos era contraria, nos acusaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso estaba ocurriendo allí. Eso estaba ocurriendo allí en la cruz. Y guardémonos el 15, no pierda de vista el versículo 15 para el otro punto que quiero darles. Cuando Cristo consuma su obediencia allí en la cruz, en su muerte, nosotros somos justificados. Hay un himno muy antiguo que yo a veces escucho que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mira, podemos tener muchas comodidades, podemos tener momentos de mucha amplitud, de muchas cosas, de bienestar, digámoslo así. Pero la paz que proporciona el Señor Jesucristo no la puede comparar con nada. Eso es prosperidad, eso es riqueza, eso es estar nosotros en un lugar donde muchos anhelan estar, sin necesidad de otras cosas. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Y cómo hace Dios al hombre feliz? Lo justifica. Porque siempre va a haber una acusación. Siempre sobre el hombre y sus pecados va a haber una acusación. Somos responsables. Y la justificación lo resuelve. Porque Cristo nos declara justos, pero no porque nosotros hagamos algo, sino porque el justo lo hizo todo por nosotros, pagó por nosotros. Amén. Entonces nosotros poniendo la fe en Cristo, Efesios 2:1, nos extiende su gracia y nos hace y nos justifica. Cuando nos arrepentimos y dejamos ese orgullo rebelde de ir en contra del Señor y nos acercamos a Dios, como dice Romanos 10:8-10, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo que ocurrió horas después de la cruz, 72 horas aproximadamente, serás salvo. Obra consumada, obra completa. Cuando la sangre de Cristo, como dice Romanos 5:9 y Primera de Pedro 3 del 9 al 8, ya es el precio que tenía nuestro perdón, nuestra justicia. La sangre mía no, la sangre del becerro, la sangre de lo que leíamos ahí en Hebreo, no. La sangre de Cristo, nuestra Pascua, como dice Pablo a los Corintios, allí en el 5 que leímos. Nuestra Pascua ya fue ofrecida. Amén, hermanos. ¿Qué fue consumado? Vaya y regrese allí a Colosenses.
versículo 15, que era el siguiente que teníamos. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto lo hacían los romanos con los enemigos o cuando ellos entraban triunfantes después de una victoria. Y Pablo usa estos términos para hablar de lo que ocurrió allí en la cruz. Despojó los principados, aquellos seres de orden espiritual que tienen poderes, potestades, les dio una exhibición pública y triunfó sobre ellos en la cruz. Esto podríamos quedarnos mucho tiempo aquí, pero los poderes de las tinieblas, cuando Cristo estaba allí clavado esas 6 horas, pensaron que lo tenían ya controlado, ¿no? Aquí dicen, aquí en España dicen, eso lo tengo controlado. Cuando usted ya coge el coche y lo conduce bien, y cuando usted llega a su puesto de trabajo, le dan la capacitación, la instrucción, y usted ya maneja ya lo tengo controlado. Ellos pensaron que ya tenían al Señor allí. Y llegamos al punto donde queremos vencerlo, los poderes de las tinieblas, con los que estaban allí operando. Pero el poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados allí. Esos poderes tenían representantes naturales, obviamente, que fueron los que sentenciaron al Señor. Y 1 Corintios 2, 7 a 8 dice que si esos poderes que representan las tinieblas hubieran entendido lo que iba a pasar ahí, nunca habrían crucificado al Señor. Nunca, porque era su propia sentencia. Pero lo que pasa es que la sabiduría de Dios va mucho más allá. Ellos se estaban derrotando solos y ni siquiera lo sabían. Llevemos al Señor a la cruz, llevemos a este profeta, a este agitador, a este hombre, llevémoslo antes de que se arme otra revuelta, otro grupo de los tantos que operaban. Saben que además de fariseos y escribas, habían celotes, ¿no? Habían sicarios en ese tiempo. Habían casi alrededor de 9 grupos que operaban socialmente allí en esos tiempos. Pero ya lo tenemos en nuestras manos, ya estamos a punto de... Pero yo quiero que me acompañe a 1 Corintios 2, del 7 al 8, porque allí hay una gran declaración de lo que estaba ocurriendo. Primera de Corintios 2, del 7 al 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquella sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y cuando está hablando aquí, está hablando de un gobierno humano. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Lea bien, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Mis hermanos, los planes de Dios no los puede detener nadie. Las tinieblas, cuando llevan a Cristo a través de sus representantes a la cruz, Cristo estaba consumando la derrota de ellos. Nosotros a veces luchamos que las tinieblas, que reprender, que atar y desatar, todo lo que se escucha en el ámbito cristiano actual, tenemos que decirlo, pero no nos basamos en la palabra de Dios para entender que ellos ya fueron despojados. Les quedó una habilidad, que es engañar y crear temor. Pero
estas son las armas de las tinieblas. Son efectivas, ¿sí? Engañan, pero mucho ojo. Los espíritus demoníacos solamente tienen el poder en nuestra contra que nosotros les damos al creer en sus mentiras. Si la verdad de Dios está en nuestro corazón, todas estas cosas que vienen a nuestra mente, a robarnos la paz, a producir tensión, a producir división, a producir enfermedades de orden espiritual y psicológico, no tienen poder. Porque ya fueron, primero, la justicia fue consumada y segundo, los poderes de las tinieblas fueron derrotados en la cruz. Probablemente algún día veremos que las tinieblas nos temían a nosotros, porque ellos luego sabían lo que estaba ocurriendo en la cruz. Ellos sabían el poder y la posición que Cristo le estaba otorgando a usted y a mí en la cruz. Hay personas que cargan con graves problemas de depresión, de angustia, porque se sienten culpables. Cada decisión que nosotros tomamos que no es acertada, que no damos en el blanco, son usadas por las tinieblas para acusarnos. Son usadas por los poderes espirituales para acusarnos. Pero tenemos, dice la palabra, un abogado. Tenemos una justicia imputada, hablando en términos jurídicos, que tenemos. Cuando nosotros pecamos, podemos ir y dice, abogado tenemos con el Padre. El Señor no nos dejó desprovistos de una justicia otorgada, definitiva, pero que necesitamos acudir a ella constantemente. Y es ir y decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Allí no cabe más acusación. Si su conciencia aún le acusa, es porque necesita usted o yo, cualquiera, arrepentirnos de algún pecado. Aún cargamos con él. Aún cargamos con eso. Ay, que es que yo cuando era más, o es que yo. Sí, mi hermano, yo también. Yo también pequé contra Dios con 20 años atrás, 10 años atrás. Pero la palabra de Dios me dice que he sido perdonado. Si me arrepiento de mis pecados, porque ya la justicia está allí esperando. Que usted vaya ante ese tribunal y confiese sus pecados. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos, porque ya la sangre está puesta, ya está consumada la obra. Esto es la justificación, esto es lo que Cristo consumó sobre el poder de Satanás y el pecado, sobre los poderes espirituales y sus representantes. El enemigo sí es real y trae mentiras y engaños, pero nosotros no le podemos dar el poder que nos engañe, porque nosotros tenemos la verdad de Dios. Cuando nos sentimos menos, cuando nos sentimos bajos, cuando decimos, Señor, yo como que soy el más pecador. Mi hermano, recuerde lo que fue consumado en la cruz. Esta justicia está para usted y para mí. Esta justicia está por gracia para todo aquel que cree. No podemos darle ese poder al enemigo que nos siga engañando si tenemos la verdad de Dios en nosotros. Dice primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está. Y está hablando ese texto en su contexto de poderes espirituales. Nosotros a veces hemos entendido mal la demonología desde la teología que tenemos o hemos aprendido en nuestras iglesias. Nosotros pensamos que ellos son
superpoderosos y, mi hermano, y Colosenses 2, 14, 15, y los exhibió públicamente triunfando. Si me dice la palabra que el Señor triunfó sobre los poderes espirituales de oscuridad, muerte y engaño, hermano, mi Biblia lo dice, no sé si la suya lo dice, pero usted en consecuencia y fe tiene que vivir de acuerdo a eso. Yo tengo que recordar que eso ya ocurrió, que es un hecho real, de lo cual podemos afirmar hoy que tenemos una victoria auténtica, real y poderosa en Cristo para nosotros cada día. Y subrayo que dice en Cristo, no en mis fuerzas, no en mi conocimiento, en Cristo, por la gracia de Cristo. En cualquier situación interna o externa de mi carne, de cualquier poder externo a mí, tenemos una victoria y un lugar ante la misma, y una victoria aún ante la misma muerte espiritual y física para vivir como Dios nos pide. Filipenses 3:1 dice, además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. Y mire la palabra alégrense. A mí no me molesta repetirles lo que ya les he escrito, y a ustedes les hace bien que lo... ¿Se acuerda cuando usted era niño? Que usted cuando su mamá le repetía y le repetía y le repetía, usted como que le cansaba, siempre repitiendo. Mire, Pablo aquí toma un lugar y le dice a los hermanos de Filipenses, para mí no es molesto repetirles todas estas verdades y a ustedes les hace bien. ¿Por qué necesitamos escuchar el Evangelio todo el tiempo? Porque todo el tiempo lo olvidamos, dijo un teólogo, ¿no? Por eso necesitamos volver a escuchar. Por eso necesitamos volver a escuchar. Todos hemos pasado por estos textos bíblicos, pero muchas veces los olvidamos y decimos, y tomamos una condición de derrota, ¿no? Pero la victoria que tenemos en Cristo está aquí, consumado es. Y ciertamente el Padre lo abandonó por un momento, pero luego dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre el Señor y lo levantó de la muerte. Y al tercer día, la victoria fue total. No hay victoria sobre las condiciones espirituales en el hombre si no es por la cruz, si no es por la obra consumada de Cristo. Amén. Mis hermanos, les dejo estas palabras y que sea el Señor hablándonos durante la semana de que nosotros podemos y debemos vivir en Jesucristo, que es nuestra victoria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.